¿Y si la escena del crimen que has estado observando durante 3 meses nunca fue real? ¿Y si la sangre, la puerta abierta, el hombre enmascarado, la marca de tiempo del marcapasos? ¿Y si todo eso fue exactamente lo que alguien necesitaba que vieras? No lo que sucedió, sino lo que alguien necesitaba que creyeras que sucedió. Pasé 4 horas escuchando un podcast completo de expertos. 3 investigadores veteranos, un psicólogo forense, un exdetective de homicidios, un CSI retirado y un analista de comportamiento de casos sin resolver. Todos sentados juntos y diciendo cosas que ningún programa de noticias convencional se ha atrevido a decir en voz alta. Este es Brian Records. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora mismo. Vamos donde va la evidencia, no donde apuntan las cámaras. Lo que estoy a punto de explicarte no es teoría por el mero dramatismo. Son profesionales acreditados con décadas de trabajo real a sus espaldas. Y cuando se sentaron y revisaron cada pieza de evidencia en el caso de Nancy Guthrie, la sangre, la puerta, el porche, la llamada al 911, la entrega de Uber, la telemetría, su conclusión me dejó helado. Puede que Nancy Guthrie no estuviera en esa casa la noche de su desaparición. Reflexionemos sobre esto un momento, porque si es cierto, todo cambia. Lo que creemos saber. Empecemos con la versión oficial, la que ha aparecido en todos los canales de noticias, en todos los titulares y en todos los foros de crímenes reales desde el 1 de febrero de 2026. Nancy Guthrie, de 84 años, fue llevada a casa de su hija Annie para cenar la noche del 31 de enero. Un conductor de Uber la recogió en casa de Annie y la llevó de vuelta a su residencia en 5830 North Genomatus Drive, en el barrio Catalina Foothills de Tucson, Arizona. Entró en la casa. Su marcapasos emitió una señal a la 1:47 de la madrugada, una señal que mostraba un ritmo cardíaco elevado, una respuesta al estrés compatible, según los investigadores, con la presencia de un intruso. Las imágenes del timbre captaron a una figura enmascarada acercándose a la puerta principal aproximadamente a la misma hora. Se encontró sangre en el umbral de la puerta principal a la mañana siguiente, cuando Annie llegó y descubrió que su madre había desaparecido. La puerta trasera de la casa estaba abierta con una maceta. El teléfono de Nancy estaba en su habitación. Su bolso estaba en el mostrador. Su andador había desaparecido. Y desde entonces no se ha vuelto a ver a Nancy Guthrie. Esa es la historia. Ahora, déjenme contarles lo que dijeron los expertos cuando se sentaron y lo analizaron pieza por pieza. La última prueba confirmada de vida. Aquí es donde el panel del podcast, Chris McDonough, Bob Gilliam, John Lamb y el Dr. Gary Burkatto comenzaron su profundo análisis y este punto por sí solo cambió mi perspectiva de todo. La última prueba confirmada, verificada de forma independiente y corroborada de vida de Nancy Guthrie, no es la señal del marcapasos. No es la grabación del timbre, no es la sangre en la entrada. Es el conductor de Uber dejándola en la casa de Annie. Eso es todo. Todo lo que sucedió después, todo desde el momento en que el Uber se alejó de la entrada de la casa de Annie, es narración. Es lo que dijeron los familiares que sucedió. Es lo que les dijeron a los investigadores. Pero no hay testigos independientes, ni cámaras, ni verificación objetiva de que Nancy Guthrie haya sido llevada a casa esa noche, de que haya entrado por la puerta de su casa, de que estuviera en esa casa cuando el marcapasos registró ese pico. John Lamb, quien pasó más de 3 décadas en las fuerzas del orden como CSI, detective de homicidios y negociador de rehenes, lo dijo directamente en el podcast. Dijo, la última prueba objetiva de vida es el conductor de Uber en la casa de Annie. Todo lo anterior es una narrativa que alguien les dio a los investigadores. Bob Gilliam, un detective veterano con 36 años de experiencia que comandó varias unidades de detectives, estuvo de acuerdo de inmediato. Y una vez que escuchas ese planteamiento de esa manera, no puedes olvidarlo porque las narrativas se pueden construir. Las narrativas se pueden moldear. Y en los casos en que una escena del crimen se presenta a los investigadores completamente formada, con sangre ya presente, la puerta ya abierta, las imágenes ya capturadas, los datos del marcapasos ya registrados, la pregunta que todo investigador experimentado finalmente se hace es esta. ¿Quién construyó esta escena y por qué? La teoría de la puesta en escena. El Dr. Gary Burkatto es un psicólogo clínico y forense que trabaja junto a la doctora Anne Burgess en el Boston College. No es una personalidad televisiva. Es un investigador que estudia la violencia masiva, las enfermedades mentales graves y el comportamiento criminal a nivel académico. Y el Dr. Burkatto dijo algo en este podcast que causó controversia inmediata en la comunidad de crímenes reales. Dijo que técnicamente no es definitivamente cierto que Nancy Guthrie estuviera en esa casa la noche del secuestro. Fue cuidadoso, fue preciso.
Dijo que no estaba afirmando que ella no estuviera allí. Estaba diciendo que no se puede confirmar que estuviera y, por lo tanto, no se puede descartar la posibilidad de que toda la escena del crimen fuera escenificada. Esto es lo que significa escenificar en términos de investigación. Significa que una o varias personas construyeron una escena diseñada para despistar a los investigadores, para crear una narrativa que desviara la atención del lugar real del crimen y la dirigiera hacia uno falso, para hacer que las fuerzas del orden, los medios de comunicación y el público pasaran semanas persiguiendo un fantasma mientras la verdad real estaba en algún lugar completamente distinto. John Lamb, quien ha trabajado en casos donde se confirmó la puesta en escena, dijo algo a lo que sigo volviendo. Dijo, este caso tiene una cantidad innecesaria de elementos en movimiento. Piensen en eso. En un secuestro genuino, en un caso donde una persona irrumpió en una casa y se llevó a una anciana, no se esperaría el nivel de coreografía que presentaba esta escena del crimen. No se esperaría la olla abierta sosteniendo la puerta trasera, la sangre en el escalón de entrada, pero sin rastro de sangre que se alejara de la propiedad, el andador desaparecido, pero todo lo demás, teléfono, bolso, identificación, dejado exactamente en su lugar. John Lamb dijo que en 2 casos de secuestro en los que trabajó personalmente, nunca había visto este nivel de detalle construido. Y cuando ve ese nivel de construcción, le preocupa que alguien esté creando una narrativa para que los investigadores la sigan. No un crimen que ocurrió, sino una historia preparada. La sangre que no tiene sentido. Hablemos de la sangre, porque la sangre en la puerta de entrada de Nancy Guthrie se convirtió en una de las pruebas más analizadas del caso. Y lo que los expertos comentaron en este podcast no es algo que se escuche en los medios de comunicación convencionales. Bob Gilliam lo abordó con detenimiento. Aclaró que no es un experto en salpicaduras de sangre ni pretendía serlo. Sin embargo, afirmó que, basándose en su experiencia en investigaciones de homicidios, es totalmente posible, no seguro, pero sí totalmente posible, que la sangre en ese porche haya sido manipulada, incluyendo la sangre aspirada. Hizo referencia a las herramientas que podrían usarse para simular salpicaduras de sangre aspirada en una superficie. Herramientas básicas y económicas que cualquiera podría comprar sin levantar sospechas. Ahora bien, aquí viene la parte que se basa en esto. Si la sangre fue manipulada y el panel recalcó que esto es una posibilidad, no un hecho probado, entonces la implicación es profunda. El doctor Bercato lo explicó claramente. Si la sangre fue colocada allí en lugar de derramada, entonces el lugar real de lo que le sucedió a Nancy Guthrie es otro. Y la razón por la que alguien movería la escena de un crimen, la razón por la que alguien se tomaría la molestia de construir una falsa, es que la ubicación real es tan directamente incriminatoria, tan obviamente conectada con una persona específica, que tenía que ser ocultada. Se mueve la escena del crimen cuando la real apunta directamente hacia uno. Chris McDana, el presentador, hizo una observación relacionada que impactó fuertemente. Dijo, el rastro de sangre termina en la puerta principal. No hay nada al otro lado. No hay sangre en la entrada, en la acera. No hay transferencia a ninguna superficie en la dirección en la que habría caminado una persona cargando a una mujer de 84 años. La sangre está ahí y luego se detiene. Así no es como luce una escena de secuestro auténtica. Las 4 cerraduras. Aquí hay algo que no se ha discutido ampliamente. La puerta principal de Nancy Guthrie tenía 4 mecanismos de cierre. Piensen en lo que eso significa en el contexto de una intrusión nocturna. Si alguien sacó a una mujer de 84 años inconsciente o incapacitada por la puerta principal, ¿cómo terminaron esas cerraduras en el estado en que fueron encontradas? ¿Quién cerró la puerta tras ellos? John Lamb planteó esta cuestión en el podcast y el panel no tuvo una respuesta clara porque no existe una respuesta clara que se ajuste a un único agente externo. Si una persona entró, se llevó a Nancy y salió por la puerta principal, alguien más cerró esos 4 mecanismos tras ellos, o la puerta nunca fue el punto de salida, o las cerraduras fueron operadas desde dentro por alguien que ya estaba allí. Ninguna de esas opciones respalda la narrativa de un extraño solitario enmascarado que irrumpió, secuestró a una anciana y desapareció en el desierto de Tucson. Todas ellas respaldan un escenario con varias personas o un componente interno. Bob Gilliam lo expresó en términos muy sencillos. Dijo, la mecánica de esta escena no funciona con un solo actor externo. Hay demasiadas cosas que tenían que suceder en una secuencia específica. Demasiadas posiciones que tenían que cubrirse simultáneamente. Una puerta trasera sostenida desde adentro. Una puerta delantera con 4 cerraduras. Sangre en el escalón de entrada. Un vehículo esperando en algún lugar. Dijo, casos como ese
Casos donde la logística requiere múltiples partes móviles para ejecutarse, casi siempre involucran a alguien que ya estaba dentro del perímetro, no a un extraño que saltó la cerca, alguien que ya estaba adentro. El tipo del porche estaba mirando la cámara. Esto es algo que el Dr. Vicato dijo en el podcast, que me pareció realmente inquietante. Planteó la posibilidad, y la enmarcó como una posibilidad que merece seria consideración, de que el hombre en el porche estaba mirando la cámara porque se lo ordenaron, no porque estuviera tratando de evitar ser identificado, sino porque alguien le dijo que la cámara estaba apagada, que había sido desactivada, que podía acercarse libremente. Y luego caminó directamente hacia el encuadre de una cámara que lo estaba grabando todo el tiempo. Piensen en lo que eso significaría. Significaría que Porch Guy, la figura enmascarada que todo el país ha estado buscando, no fue el arquitecto de este crimen. Ni siquiera era un agente cuidadoso y experimentado que supiera cómo moverse por una escena del crimen sin dejar evidencia. Era alguien a quien se le dio información errónea o información correcta que luego fue alterada deliberadamente. Alguien le dijo que la cámara estaba apagada. La cámara no estaba apagada. Y ahora la imagen de Porch Guy está en todos los noticieros de Estados Unidos, mientras la persona que le dijo que la cámara estaba apagada está observando desde algún lugar seguro. El doctor Ricardo relacionó esto directamente con la teoría de la puesta en escena. Dijo, si quisieras construir una distracción, si quisieras que las fuerzas del orden, el público y los medios pasaran semanas persiguiendo la imagen de un hombre enmascarado, no podrías diseñar un mecanismo mejor que este. Pones a alguien visible en el porche. Te aseguras de que se le capture claramente. Te aseguras de que la imagen circule. Y mientras todos los recursos de investigación del país apuntan a esa imagen, la verdadera historia está en algún lugar completamente distinto. Chris McDonough hizo una observación que no he podido sacarme de la cabeza desde que la escuché. Dijo, el hombre del porche puede que no sea sospechoso. Puede que sea una víctima. La llamada al 911 no cuadraba. El panel dedicó bastante tiempo a la descripción pública que Savannah Guthrie hizo de la mañana en que se enteró de que su madre había desaparecido. Y los detectives jubilados del panel, Bob Gilliam y John Lamb, señalaron lo mismo. Savannah describió haber llamado ella misma a los hospitales después de que Annie le dijera que ya había llamado a todos. Bob Gilliam detuvo al grupo ahí. Dijo, ¿por qué Savannah llamaría de nuevo a los hospitales si Annie ya lo había hecho? Es un detalle menor. En el caos de una emergencia familiar, repetir un paso no es necesariamente sospechoso, pero Bob Gilliam ha sido detective durante 36 años. Y dijo, los investigadores experimentados se dan cuenta cuando una narración contiene pasos que no se derivan lógicamente unos de otros. Cuando alguien describe haber hecho algo que ya se ha hecho en un momento que supuestamente se sintió como caos, es un detalle que merece ser examinado. John Lamb añadió un punto más general. Dijo que en situaciones de crisis genuinas, en casos donde un miembro de la familia está realmente desaparecido y la información llega en tiempo real, las respuestas de las personas involucradas tienden a ser menos organizadas que la narración que Savannah describió. Una crisis real no tiene secuencias limpias. Un shock real no produce cronologías ordenadas. La forma en que se describió la mañana, la secuencia de llamadas telefónicas, el catalogado organizado de lo que había y no había en la casa, parecían más un relato ensayado que un recuerdo genuino del caos. Tuvo cuidado de decir que eso no significa que fuera fabricado. El trauma afecta la memoria. Las personas organizan sus recuerdos de momentos terribles de maneras que suavizan los bordes. Pero como investigador, es una señal que vale la pena tener en cuenta. Los ojos de Annie. El panel vio un segmento de NBC de hace 5 años con Annie y Savannah Guthrie, un reportaje promocional de la época en que promocionaban un libro. El segmento mostraba a las dos hermanas hablando sobre su relación, su madre, su infancia. John Lamb observó los ojos de Annie durante ese segmento. Dijo que sus ojos se desviaban repetidamente hacia la derecha a lo largo del segmento. Fue cuidadoso. Dijo que esto no es concluyente, no es diagnóstico y está filtrado a través de la edición. Así que la audiencia está viendo clips seleccionados. Pero en el análisis del comportamiento, los patrones consistentes de movimiento ocular pueden asociarse con respuestas construidas en lugar de recuerdos recuperados. Dijo que lo notó, lo señaló. Y lo dejó ahí. El Dr. Vicato hizo una observación diferente sobre el mismo segmento. Dijo que lo más impactante para él fue ver a Nancy Guthrie de joven, verla en esas imágenes décadas antes de lo que le sucedería y reflexionar sobre el hecho de que crió a estos niños sola, se sacrificó, los puso por delante de sí misma en todo momento y luego se convirtió, en sus palabras, en una pornografía en el juego de alguien.
La llamó un ser humano puramente bueno al que le sucedió algo terrible. De una forma u otra, como sea que se resuelva esta historia, fue utilizada como un instrumento para el propósito de otra persona. Ese planteamiento de un psicólogo forense que estudia la violencia para ganarse la vida tiene un peso que el comentario de un presentador de noticias no tiene. Cameron. El panel mencionó el nombre en el que casi nadie en la cobertura convencional se ha centrado. Cameron, hijo de Nancy Guthrie, el hermano, el miembro masculino de la familia que, según la evaluación del panel, ha estado casi completamente ausente de la narrativa pública de esta investigación. Annie ha estado presente. Savannah ha estado presente, necesariamente debido a su perfil público, pero Cameron no ha hecho declaraciones públicas. Cameron no ha aparecido en conferencias de prensa familiares. El nombre de Cameron apenas se menciona en la cobertura. Chris McDonough hizo la pregunta directamente. Preguntó, ¿dónde está Cameron? No como una acusación, sino como una pregunta genuina de la investigación. Cuando un miembro de la familia desaparece, cuando una madre de 84 años está desaparecida y el caso está siendo cubierto por todos los principales medios de comunicación del país, la ausencia total de un miembro de la familia en el registro público es inusual. Requiere una explicación. El panel no la tenía. Tomaron nota de la ausencia y siguieron adelante. Pero el hecho de que investigadores experimentados, personas que han trabajado en docenas de casos de personas desaparecidas, consideraran esa ausencia lo suficientemente notable como para mencionarla en voz alta es significativo. John Lamp dijo que nunca ha trabajado en un caso donde el silencio de un miembro de la familia fuera completamente inocuo. A veces es dolor, a veces es asesoramiento legal y a veces significa algo más. La cuestión de la telemetría. El FBI confiscó el coche de Annie durante 40 días. 40 días. En la mayoría de las investigaciones, la búsqueda de un vehículo lleva horas. Un análisis forense detallado lleva días. 40 días no es un examen forense. 40 días es una investigación exhaustiva de cada punto de datos registrado en el sistema del vehículo. Los coches modernos registran todo. Rutas GPS, velocidad, apertura y cierre de puertas, marcas de tiempo para cada función. El coche sabe dónde fue, cuándo, a qué velocidad y qué hizo el conductor en cada momento. El panel señaló esto y formuló la pregunta directamente. Si la historia es que Annie llevó a su madre a casa, la dejó y se fue a la suya, la telemetría debería confirmar esa historia en menos de 48 horas. No es complicado obtener esos datos. 40 días significa que los datos no coincidían con la historia, requerían un análisis adicional extenso para contextualizarla o generaban nuevas preguntas que los investigadores necesitaban tiempo para investigar. Ninguna de esas opciones es consistente con una confirmación clara e inequívoca de la versión oficial. Chris McDonough lo dijo claramente. Dijo, no se conserva un coche durante 40 días si los datos dicen lo que dice la versión oficial. La sombra de la luna. Este es uno de los detalles que me pareció más notable en todo el podcast y casi no ha recibido atención en los medios de comunicación. Un astrónomo que seguía el caso realizó cálculos independientes basados en la sombra proyectada por la figura del hombre del porche en la grabación del timbre. El ángulo y la longitud de esa sombra, calculados en función de la posición de la Luna sobre Tucson el 1 de febrero de 2026, son consistentes con una hora más cercana a las 2:00 a. Y no a las 1:47. Eso es una discrepancia de 13 minutos. De forma aislada, 13 minutos pueden parecer insignificantes, pero cuando la principal evidencia física que vincula el crimen con un momento específico es la señal del marcapasos a la 1:47 a. Cuando esa marca de tiempo es la base de toda la cronología oficial, una sombra que dice 2:42 a crea un problema, o la marca de tiempo del marcapasos es incorrecta, o el cálculo de la sombra tiene un error, o la grabación no se capturó en tiempo real. El panel señaló esto sin exagerar. Dijeron que necesita verificación profesional, pero también dijeron que ese tipo de discrepancia, una discrepancia entre lo que dice una marca de tiempo y lo que sugiere la evidencia física independiente, es precisamente el tipo de detalle que hace que los casos se resuelvan en los tribunales federales. Porque si la marca de tiempo en la señal del marcapasos fue establecida, si alguien sabía cuándo transmitiría y planificó en función de ello, entonces todo el pilar de evidencia médica de este caso está construido sobre bases fabricadas. La llamada de Hawthorne. El podcast entró en detalles sobre un nombre que surgió a través de los documentos legales en este caso. Un hombre en el área de Los Ángeles que hizo una llamada que conecta con alguien del círculo familiar inmediato. En la declaración jurada, el nombre de la persona que recibió esa llamada está censurado.
El panel examinó esto detenidamente. Bob Gilliam, quien ha trabajado en casos que involucran cargos de conspiración y registros de comunicaciones, hizo la siguiente observación. Dijo, si esa llamada fue a Annie, plantea una pregunta. Si esa llamada fue a Tommaso, el esposo de Annie, es un problema grave porque Annie y Tommaso han estado en el centro de esta investigación desde el primer día. Su casa fue registrada. Su auto fue confiscado. Sus registros de comunicación son presumiblemente parte del archivo de evidencia federal. Una llamada de un contacto del área de Los Ángeles a Tommaso en las semanas que rodean el secuestro no es un detalle que los investigadores censurarían a menos que ese detalle fuera operacionalmente significativo para su caso. John Lamb dijo que la censura en sí misma dice algo. No se oculta un nombre en una declaración jurada porque sea irrelevante. Se oculta porque revelarlo comprometería una estrategia de enjuiciamiento activa. Alguien en ese círculo familiar recibió una llamada de alguien en Los Ángeles y el FBI no quiere que el nombre de esa persona esté en el registro público todavía. La elección de palabras de Savannah. Esto es sutil, pero el panel Nichin lo percibe y una vez que sabes escucharlo es difícil de descartar. En una de sus primeras declaraciones públicas sobre la desaparición de su madre, Savannah Guthrie usó la palabra humanos de una manera que a los analistas del comportamiento les pareció inusual. No persona ni gente, sino humanos. El Dr. Bercato abordó el lenguaje en el contexto de las comunicaciones de crisis. Dijo, las palabras que la gente elige en momentos de alto estrés, particularmente frente a las cámaras cuando son conscientes de que están siendo observados, a menudo reflejan una distancia inconsciente de la situación. Usar un lenguaje clínico o generalizador, cuando se esperaría un lenguaje emocional personal, puede ser un indicador conductual de distancia psicológica, de desapego de la realidad de lo que se está discutiendo. No dijo que probara nada. Dijo que el lenguaje es un punto de datos entre muchos, pero combinado con las preguntas de la línea de tiempo, los indicadores de puesta en escena, la telemetría y la discrepancia de sombra, cada pieza agrega peso al mismo lado de la balanza. Lo que los expertos realmente creen, después de 4 horas de discusión, después de revisar cada pieza de evidencia a la que pudieron acceder, el panel no llegó a una sola teoría unificada. Eso es importante decirlo. Estos son profesionales experimentados, no youtubers construyendo una narrativa. Pero esto es en lo que estuvieron de acuerdo. La teoría de la puesta en escena no puede descartarse. Debe tratarse como una hipótesis válida junto con todas las demás. La última prueba confirmada de vida es el Uber en la entrada de la casa de Annie. Todo lo que sigue es testimonio. La evidencia de sangre es consistente con una escena construida, aunque no concluyente. Los mecanismos de la puerta requieren la participación de varios actores o información privilegiada. El hombre del porche pudo haber recibido información errónea y haber entrado deliberadamente en la trampa. Los datos telemétricos del auto de Annie estuvieron 40 días en manos del FBI por una razón. Y en algún punto de este caso, en la puesta en escena, la discrepancia en la sombra, el nombre censurado, el familiar ausente, los movimientos oculares, las elecciones de lenguaje, hay una persona que sabe exactamente lo que le pasó a Nancy Guthrie. No porque lo oyera, no porque lo investigara, sino porque estaba allí cuando se planeó. ¿Qué sigue? El ADN en cuántico se está procesando en este momento mediante genotipado probabilístico y herramientas de genealogía genética. El rastro de Bitcoin del depósito del 10 de febrero, aquel en el que alguien envió un mensaje diciendo, estamos listos para hablar, no se ha enfriado. La investigación forense de blockchain no se enfría. Los 40 días de datos telemétricos del coche de Annie están en un archivo de pruebas del FBI. Y el nombre censurado en esa declaración jurada, la persona que recibió una llamada del contacto del área de Los Ángeles, ese nombre es conocido por los investigadores federales. El Dr. Bercato dijo algo al final del podcast con lo que quiero concluir. Dijo, Nancy Guthrie, según todos los testimonios de quienes la conocieron, era un ser humano genuinamente bueno, una mujer que crió a sus hijos sola, una mujer que se mantuvo fuerte cuando tenía todas las razones para no hacerlo. Una mujer que se sentaba en su porche y escribía en su diario y no pidió nada de esto. Dijo, de una forma u otra, sea cual sea el final, ella era una pieza en el juego de alguien. ¿Una pieza? No el objetivo, no el enemigo, el instrumento. La usaron para lograr algo, para crear influencia, para generar miedo, para extraer dinero, para silenciar algo. Todavía no sabemos cuál de esas afirmaciones es cierta. Quizás más de una, pero ella está ahí fuera. Y las personas que construyeron ese escenario, que colocaron esa sangre, que le dijeron a un hombre enmascarado que la cámara estaba apagada, que enviaron notas de rescate a un sitio web de entretenimiento, que retuvieron un coche durante 40 días,
y aún no pudieron explicar lo que mostraban los datos. Esas personas cometieron errores. Montar una escena del crimen no es una ciencia exacta. Requiere la cooperación de varias personas. Y cuantas más personas conozcan un secreto, más cerca estará ese secreto de la superficie. El FBI sabe lo que mostraron los datos telemétricos. El FBI sabe quién está detrás de esa censura. El FBI sabe lo que está produciendo el ADN en cuántico ahora mismo. No están persiguiendo el escenario. Están siguiendo la mano que lo construyó. Sigan con este canal.